Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Queridos amigos, les contamos al oído que mañana tendremos otra vez la tarde en la hora de la verdad. Un primer espacio dedicado a noticias, a la discusión de grandes temas nacionales que no han sido suficientemente tratados por quienes se ocupan de los grandes asuntos nacionales o debieran ocuparse de ellos y de los internacionales también. Y luego un invitado muy especial, el señor embajador de Israel. Israel le está dando una lección al mundo. Eso es un problema de cifras, de estadísticas. Ese no es un problema de concepto ni de opinión. Ellos se están vacunando a unas velocidades y con una disciplina que no tiene el resto de la humanidad. Entonces, ¿es una población pequeña? Sí. ¿En un territorio pequeño? Sí. ¿Y por qué otros territorios pequeños y otras poblaciones pequeñas no tienen el mismo resultado? Pues porque no tienen lo que están haciendo en Israel. De manera que los invitamos por YouTube y por Facebook a partir de las 6 de la tarde, de las 6 a las 7 de la noche, para que nos acompañen en este esfuerzo digital que estamos haciendo. Además, para irnos acomodando a una nueva realidad, la realidad del mundo digital. Facebook y YouTube a las 6 de la tarde con un invitado especial, Cristian Cantor, embajador de Israel en Colombia, y el asesor o consejero, como ustedes lo quieran llamar, de la Embajada de Israel en temas comerciales, porque Colombia tiene mucho que negociar con Israel. Bueno, queridos amigos y compañeros, al oído, yo no lo sabía, pero pues estoy francamente consternado con el coronavirus de Carlos Holmes Trujillo, el ministro de Defensa, y es que se suma a la esposa del presidente y las dudas que tenemos de si el presidente ha tenido o no ha tenido coronavirus. La vicepresidente tuvo coronavirus. El ministro del Interior que se va a posesionar tuvo coronavirus. La canciller tiene coronavirus. No tuvieron, sino que tiene. Sí, la canciller tiene coronavirus. Ahora el ministro de Defensa, el gobierno está lleno de coronavirus, ¿o no? Sí, un problema pues ahora saber que es Carlos Holmes Trujillo el siguiente afectado por esta enfermedad que pues causa estragos de esta magnitud. Claro, en el gobierno nacional ya hacía usted el recuento de los altos funcionarios que tienen o han tenido el coronavirus. Del presidente pues no tenemos noticia que lo haya tenido. Pero lo cierto es que la lista va creciendo y obviamente desde la hora de la verdad lo único que podemos hacer es mandarle nuestros mejores deseos de recuperación al ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Y entre tanto pues sigue avanzando el coronavirus en medio de los encierros, pero encierros que muchos no están respetando. Es que anoche se desmanteló una fiesta clandestina, óigalo bien, de menores, una chiquiteca le llaman, en Engativá. 40 personas fueron sorprendidas en medio de esa fiesta clandestina, lo cual obviamente pues no deja de ser preocupante porque no estamos para fiestas. ¿Y vio lo que estaba pasando en las puertas del hospital de Kennedy? Una multitud. Y mire las fotos. Parte de esa multitud sin tapabocas. No hemos aprendido. La primera forma de contagio del coronavirus es a través de la nariz y de la boca. Es que eso lo debieran llamar tapanariz y boca, a ver si la gente atiende. Como se le llama, claro, como se le llama en otros países. De hecho, aquí he oído ya científicos que dicen, no sigamos llamándole tapabocas porque la gente no entiende. En otros países, en España, le llaman mascarilla, me parece. Máscara. En los Estados Unidos lo llaman la máscara. Sí, eso es una face máscara. Mask. Claro, en Estados Unidos es face mask. Face mask, sí, exacto. La máscara de la cara. Mascarilla en España, barbijo le dicen en Argentina. Bueno, pero lo cierto es que sí, la gente no lo usa o no lo usa de manera correcta y es la única línea de defensa que tenemos en este momento contra el COVID-19. La única porque pues vacuna no tenemos y lo único que nos puede proteger en realidad es el uso correcto del tapabocas, por supuesto el lavado de manos, pero lo más importante de todo es utilizar bien el tapabocas. Casi un año en esto y no hemos aprendido. Vacuna no tenemos, Sergio, y tenemos a una oposición, como siempre, rabiosa, haciendo política con el tema de la vacuna en Colombia.
porque pues ustedes no me van a desmentir respecto de esto. O sea, cuando uno escucha a Gustavo Petro, a Gustavo Bolívar, a la extrema izquierda hablando de la vacuna y presionando al gobierno sobre el tema, no es precisamente porque estén preocupados por la salud de los colombianos. Están haciendo política con eso. De hecho, algunos de ellos están, señor. Pero están en su derecho de mar. Si hay una Claro, falla, claro. si hay una falla en la marcha de estos asuntos, no tienen los que quieren poner de presente esa falla, no tienen el derecho a decirlo. ¿Por qué no? Claro, tienen derecho a decirlo, pero también tienen derecho a respetar y a entender lo que se ha pactado por parte del gobierno, que suficientemente lo ha tratado de explicar, si es que, No. lo ha tratado por si no lo ha querido entender la oposición o la extrema izquierda. Pero Respecto de mar, que- si son secretos los acuerdos, ¿cómo hace uno para Eso, saber? allá voy. Allá voy. Bueno. Claro, allá voy. Lo que ha explicado el ministro de Salud, Fernando Ruiz, es que Colombia no puede violar los acuerdos de confidencialidad que suscribió con las distintas farmacéuticas, AstraZeneca, Janssen y Pfizer. Pues, ¿Y por qué los demás países no tienen acuerdos de confidencialidad? Todos los países cuentan en qué están, cuántas vacunas tienen, cuántas van a aplicar, cómo las están aplicando. Vamos mal. El único país que va bien es Israel. Pues hay que decirlo con toda claridad. Mire, lo cierto es que no hay vacunas en el terreno, no hay vacunas en el terreno. No las hay de mar. Hay anuncios, hay anuncios. Lo demás es cuento, y es que tenemos acuerdos confidenciales. ¿Por qué confidenciales? A ver, ¿dónde está el secreto de mar? Secreto de orden Pero público. doctor Londoño, más allá de la confidencialidad o no, la realidad es que la vacuna no está disponible hoy en Colombia. Y pues cada día que pasa es una tragedia, por supuesto, en cantidad de pérdida de vidas, y es una tragedia económica. Cada día que pasa serán 2 meses más de rezago en la economía, ¿no? Oiga, Sergio, ha puesto el dedo en la llaga. Nos encerraron para salvar la salud a costa de la economía. Y perdimos la economía y estamos perdiendo la salud. Claro, Entonces, claro, y estamos esperando, y por eso es quizá el desespero de, oiga, la vacuna, cada día que pasa, cada día que nos demoramos en empezar el proceso de vacunación, pues es un día más que tal vez hoy no se pierde, pero en 2 meses se va a perder, en 3 meses se va a perder, hasta que se logre obviamente la inmunidad de rebaño en Colombia, algo que quizá no se logre este año, pero hay que arrancar urgentemente. Mire, a mí también por pero decir que esto... los tiempos se den, ¿no les parece, Sergio, doctor Fernando? ¿Qué? Pero es que pero además los tiempos ya se dieron, es que hay países que ya arrancaron, en Colombia no arrancamos. En Colombia no arrancamos, que sí, está el anuncio de que en febrero vamos a arrancar, perfecto, Bueno, Sergio, pero permítame. ¿por qué en febrero y por qué no en diciembre? ¿Por qué no en enero? No se hizo, eso ya no se hizo. Esperemos que arranquen en el momento en que anunciaron que arrancarán. Lástima que no hayan arrancado antes, habiendo podido hacerlo como lo hicieron otros países. Pero no, es que somos un país tercermundista. Hombre, si la excusa es que somos un país tercermundista, a mí que me expliquen por qué Indonesia está arrancando hoy su vacunación. Podíamos haber arrancado antes, no lo hicimos, perfecto. Se anuncia que arrancaremos en febrero, ojalá que así sea. Y seguiremos pues muy de cerca el cumplimiento de esos tiempos. Lástima no haber arrancado antes, habiendo podido hacerlo. De mar decía. No, pues esperen ustedes a que se den los tiempos, de acuerdo a lo que ha dicho Que el se gobierno den nacional. los tiempos, pero es Claro, que lo que dice el Sergio es gobierno que ha dicho- ya se dieron los tiempos. No. ¿Ah, no? eso no es cierto. Bueno, no. Entonces nadie está vacunando en el No, mundo. eso no es verdad. hermano. No, Nadie eso en no el es mundo está verdad. vacunando. No, estoy hablando es de verdad. Colombia. No, estoy hablando de No, Colombia y por los eso, tiempos que ha dado el presidente en Colombia. ¿Por qué Colombia no está vacunando? ¿Y por qué los demás países sí? A ver, explíqueme por qué. Esa es la pregunta. No, esa es una cómo se realidad. desarrollaron las negociaciones. ¿Y por qué? A ver, Pero ¿por ¿por qué? qué Pero las entonces, únicas claro, entonces- negociaciones secretas son las de Colombia? ¿Y por qué No, son tardías? pero más ¿Y por allá- qué no más allá del tenemos vacuna? secretismo, es eso, doctor Londoño, es que hayan sido tardías las negociaciones, porque si se hubiesen hecho entonces antes, tendríamos la vacuna disponible mucho tiempo antes, como la tuvieron otros países que ya la están aplicando. Entonces, pues eso ya ocurrió. Colombia no arrancó antes, habiendo podido arrancar antes, como lo han demostrado pues otros países en el mundo. Perfecto. Arrancaremos y aquí en en febrero, el vecindario, con 2 meses. Chile, Sí. Brasil, Argentina, están adelantando y tienen vacuna in situ, que no lo están haciendo eficientemente o sí, eso nadie lo sabe. Arrancaremos- Colombia no tiene vacuna, no la tiene, esa es la verdad. Arrancaremos 2 o 3 meses después que muchos otros países, lamentablemente,
habiendo podido arrancar en el primer mes junto con muchos otros países, bueno, no nos metimos rápido en la fila, las negociaciones se demoraron más de lo que se esperaba, lo que se quiera. Lo cierto es que pues estaremos 2 o 3 meses rezagados con respecto a algunos otros países que ya arrancaron la vacunación, y pues esto obviamente tendrá un impacto. Ojalá se cumplan los tiempos que se han anunciado, es decir, que a partir del mes de febrero comiencen la vacunación. Lástima no haber comenzado antes la vacunación. ¿Ustedes saben en qué pico de pandemia está en estos momentos Israel? Está en el muy tercero. alto. En el Está tercer muy pico, alto, sí. en el tercer pico de la Claro. pandemia. Nosotros estamos en el segundo. Eso no es consuelo, ni más faltaba. No lo digo por consuelo. Simplemente lo digo porque obviamente no todos los países sufrimos de la misma manera la pandemia. Yo lo que estoy tratando de decir es que si el presidente Iván Duque anunció que a mediados de enero y principios de febrero empezaría la vacunación, debiera ser así. Creo que ha habido un enorme error de comunicación por parte del gobierno con el asunto, y esto lo han vuelto un tema político, y por eso les proponen ahora debates de moción de censura al gobierno en el legislativo, porque ya lo proponen en las comisiones del Congreso de la República, llevar al Congreso el tema para que lo expliquen en una de las comisiones, para que hablen sobre por qué y cómo está funcionando el tema de la vacunación. Pero ya el ministro se adelantó y les dijo, ojo, hay acuerdos de confidencialidad y no tenemos la obligación ¿Por de... qué? A ver, explíqueme por qué. ¿Por qué? Yo entiendo que haya confidencialidad en la compra de misiles, de tanques de guerra, de municiones, de secretos de no sé qué diablos. ¿Por qué hay confidencialidad en la compra de una maldita vacuna? A ver, explíqueme por qué. Pues yo no sé si aplique la ley 1712 del 2014, porque lamentablemente Sí, aquí el tema es así, ¿no? esa es la que están mencionando. Bueno, muy bien, en entonces efecto. pensemos en algunos de los artículos, porque recuerdo que la ley 1712, que es la ley de transparencia, trae entre otras cosas los temas que tienen que ver con la confidencialidad en asuntos industriales y comerciales. Y uno creería que de pronto por ahí van a tener la excusa, Por ahí, o por van ahí. a tener Sí, la sí, razón. sí. Pero ¿cuál De excusa eso para están- comprar de eso Y no una van a decir- vacuna? no, Pero no por van a Dios, revelar ¿cuál cuántas excusa? compraron, a dónde las compraron, cuándo van a llegar, dónde las van a desembarcar. Nada de eso lo van a decir, amparados en la ley 1712-2014, que es la ley de transparencia, que les permite, entre otras cosas, estoy de guardar la acuerdo. confidencialidad. Yo estoy de acuerdo con usted, Mar, en el sentido del error de comunicaciones. Que el presidente haya dicho ayer esta frase: estaremos cerrando contratos en los próximos días, pues deja mucho que desear y mucho que pensar. Yo no sé, obviamente les tocó salir a aclarar que no, que los acuerdos ya estaban firmados, que no sé qué, pero el presidente la verdad es que dijo que pues que se estarán cerrando contratos en los próximos días. Bueno, lo cierto es que ojalá se cumpla el calendario propuesto por el gobierno. Lástima que ese calendario esté rezagado en 2 o 3 meses con respecto a muchos otros países del mundo. Ese Pero creo es que es un punto para Pero discutir. es que cada mes está teniendo un costo de más de 6.000 No, vidas pero humanas. inmenso, inmenso. Cada mesecito. No, es que nos demoramos un mes, 6.000 muertos. Bueno, A en ver, vidas a ver. y en la economía. Ah, bueno. Que y en obviamente la las vidas economía. son más importantes. Por eso, pero en la es que economía. nos quedamos con el pecado y sin el género. Cerramos la economía con las consecuencias que tenemos y que nos reveló ayer el doctor Oscar Darío Pérez de Mar, que esto es una cosa sencillamente dramática. Hoy hablaremos otra vez con el doctor Álvaro Cámara, Jair Peña nos lo contó esta mañana. Esto es una cosa dramática. El efecto que ha tenido en la economía, en el aumento de gastos, en la falta de recaudos tributarios, en el crecimiento negativo del PIB. Esto es dramático. Esto es dramático. Pero Un no déficit se fiscal preocupe. de más del 9%. Por Dios. No Y- se preocupe, pero doctor diríamos, Londoño. pero ya superamos el coronavirus, pero ya tenemos la vacuna. Mentiras, las UCIs a reventar, ya no sabemos qué hacer con los enfermos, nos quedamos con el pecado y sin el género, los encerramientos, el daño a la economía y los muertos. ¿Vieron Bueno, ustedes el despliegue de las ayudas humanitarias en Bogotá durante estos días? ¿Cuáles ayudas humanitarias? ¿A quién? Sí. Esa es la gente- pregunta. Esa es la la pregunta. gente- La gente quedó encerrada, completamente encerrada. Y, Con trapitos mucha rojos. Sí, Con trapitos con rojos trapos en la ventana. No hay ayudas, no hay manera. La Ah. gente encerrada sin posibilidades Pésimo de manejo generar- que la señora Claudia López le está dando a esto, y este es un tema político y tiene que ser examinado, y el Consejo de Bogotá le tiene que hacer un juicio político a Claudia López, de la misma manera que encuentro perfectamente válido que llamen al Parlamento al ministro de Salud a que explique por qué Colombia no tiene hoy vacuna y por qué la tenemos que esperar no sabemos cuánto tiempo más.
y qué preparativos tenemos reales para empezar a aplicar la vacuna. Pero supongo yo que el Congreso es para eso. Bueno, no, pero esperemos a que se cumplan los tiempos, pienso yo. ¿Cuáles tiempos? ¿Cuáles tiempos? Los que ha anunciado el gobierno con su ministro. ¿Cuáles ha anunciado? A ver, de mar. Al fin, ¿cuándo llega la vacuna? Lo de febrero. A ver, ¿cuándo llega la vacuna? En febrero. En febrero. ¿Y por qué no ha explicado el gobierno por qué no llegó en noviembre o en diciembre o en octubre o en enero? ¿Por qué? No, es que la confidencialidad... esa explicación no se puede pedir. No se puede pedir. Países que ya empezaron, pero sí, bueno, esperar a ver si en febrero comienza la vacunación. Esperemos que así sea. Yo no veo que valga la pena, de verdad, que armen un debate justo en este momento, cuando lo que más se necesita es que el ministro esté enfocado en el proceso de vacunación y no en responder políticamente porque la vacuna no se pudo poner en marcha en octubre, como si eso fuera posible. No, los procesos de vacunación arrancaron en el mes de diciembre. En algunos países y los países desarrollados. Luego, ya hacia finales de diciembre, ya tuvimos noticias de algunos países de la región donde arrancó el proceso de vacunación, con todas las dudas que había alrededor de la vacuna que venía de Rusia, que no era tan confiable como sí lo podía hacer la de Pfizer. Bueno, ahí tenemos creo yo que el gobierno se la ha jugado bien en eso y ha logrado conseguir unos esquemas de vacunación de compañías por lo menos muy serias, ¿no? No estamos hablando de cualquier vacuna. A ver, ¿cuáles? ¿Dónde los que se han suscrito los contratos? ¿Dónde están? Con AstraZeneca, con Pfizer y ¿por qué son secretos? ¿Por qué son secretos? ¿Cuándo llega la vacuna de Pfizer? A ver, usted que está enterado de todo, ¿cuándo llega la vacuna de Pfizer? ¿Para cuándo se hizo el contrato? Eso debe llegar, hace parte del... hace parte de la confidencialidad. Bueno. Estamos listos. Lo grave de esto, doctor Fernando, es que no podemos, bueno, por lo menos hablaré sobre el tema de los congresistas. Estaba hablando de algunos del Partido Liberal que pretenden adelantar una audiencia pública precisamente para poner contra las cuerdas al gobierno. Entre ellos estará pues Maritza Martínez, Jorge Londoño del Partido Verde, Robledo, también Guillermo García Real para el Partido Liberal, para poner contra la pared al gobierno frente a lo que está pasando con las vacunas. Entre esos personajes que veo allí que van a hacer la audiencia pública al gobierno, pues hay candidatos presidenciales. Esto es un tema eminentemente político. Hombre, dejen trabajar al gobierno, dejen que se ponga la tarea y cumplan con los tiempos que ellos mismos dijeron. Pero ¿cuáles si son los está tiempos? trabajando mal, ¿no tienen derecho a decirle que está trabajando mal? ¿Para qué es el Congreso entonces, de Mar? ¿Para aplaudir? No, pero es que los tiempos no se han dado y vuelvo, insisto. Sí se han dado los tiempos porque otros ya empezaron y lo que le están preguntando es ¿por qué otros empezaron y usted no? ¿Por qué no tenemos una sola vacuna en Colombia? ¿Por qué no sabemos cuándo llegan efectivamente las vacunas en Colombia? No, la confidencialidad. Perdóneme, esa no es una disculpa válida, no lo es. Y estamos a mediados de enero, vacuna por ninguna parte y convenios secretos. No, es que las tenemos y que AstraZeneca y que la una y que la otra y que ya le compramos a Pfizer. A ver, muestre los contratos. El caso es que eso no va a pasar. No va a pasar, eso no va a pasar porque mostrar los contratos, porque a violar el acuerdo de confidencialidad. ¿Cuál? Bueno, ¿Cuál acuerdo de confidencialidad? ¿En qué consiste el acuerdo de confidencialidad? En la cantidad de vacunas que se compraron, a quiénes se compraron la cantidad de vacunas, cuánto costó esas vacunas. ¿Y por qué es eso confidencial? A ver, dígame por qué es confidencial. Bueno, eso sí habrá que discutirlo con los que vendieron la vacuna y con los que negociaron la vacuna del gobierno. ¿Son ellos los que están exigiendo confidencialidad? No, es el gobierno el que la está mostrando como una disculpa. No. Tengo acuerdo de confidencialidad. Dígame por qué Pfizer no tiene acuerdo de confidencialidad en el resto del mundo. A ver, dígame por qué. No sé, y voy a buscar dónde más hay acuerdo de confidencialidad. Búsquelo, a ver dónde tiene acuerdo de confidencialidad Pfizer. Claro. El caso es que si existe famoso acuerdo de confidencialidad, como lo está diciendo el gobierno nacional, no pueden de buenas a primeras salir a violar el acuerdo de confidencialidad, porque eso significaría inclusive, eso sí creo que no hay que ser un experto para entenderlo, inclusive significaría que se rompa el acuerdo que haya comercial entre ambos y no puede haber inclusive la llegada de las vacunas. Es que se puede dañar todo. Sí, incluso en la Unión Europea también tienen el acuerdo de confidencialidad. Eso está muy bueno. La Unión Europea tiene acuerdo de confidencialidad. Sí. Bueno, ahí está. ¿Acuerdo de confidencialidad de qué? Sí,
para la adquisición de las vacunas. Es que los precios que se conocieron fue porque se filtraron, pero lo cierto es que hay acuerdos de confidencialidad porque es lo que exigen las farmacéuticas. ¿Sobre el precio? Sobre todo el contrato. Sobre todo el contrato. Bueno, muy bien. Entonces nadie está vacunando, entonces nadie sabe qué está pasando. El mundo entero sabe qué está pasando. ¿Y quién está vacunando? ¿Y cuántas vacunas llegaron? Y eso es lo que necesitamos. Que lleguen las vacunas, que lleguen, por Dios. Y no más cuento, y no más enredo, y no más contratos secretos, por Dios, vacunas, es lo que estamos esperando. Y eso nos cuesta 6.000 muertos por mes de mar. Es que uno lo dice fácil, y nos cuesta el cierre de la economía, y nos cuesta la gente con hambre en muchos sectores de la ciudad de Bogotá. Que eso tiene un precio. Bueno, el desastre que tenemos ahora no es solamente por cuenta de que no están listas las vacunas. Hay que ver la irresponsabilidad de los mandatarios locales que no hicieron valer su autoridad para que la gente se comportara, porque lamentablemente esto es como con niños menores a los que hay que decirles problema de orden público, ¿no es cierto? Claro, problema de orden público. Claro. ¿Quién maneja el orden público según la Constitución? No, pues si usted se pone a pensar en el presidente, el gobernador y el ministro del Interior, pues... bueno. El orden público, sí, claro, problema de orden público porque se ha manejado mal el tema de las vacunas. ¿Quién es el responsable del orden público según la Constitución? El presidente de la República, que lo ejerce a través del Ministerio del Interior. A ver, dígame qué fue lo que hizo el Ministerio del Interior para que Claudia López cumpliera su deber, para que Pinturita lo hiciera, para que el alcalde de Cali lo hiciera. A ver, dígame dónde está ese manejo del orden público. A propósito, el gobierno había dicho cuando se anunció el cierre de las 3 localidades en Bogotá, de las 3 primeras localidades, Suba, Engativá y Usaquén, el gobierno había dicho que no estaba de acuerdo, pero que daba el visto bueno, ¿no? Que aprobaba ese encerramiento. Ahora, pues obviamente cogieron el brazo, decidieron cerrar toda la ciudad y el gobierno nacional completamente callado, cuando sabemos, porque ya está demostrado, que estos encerramientos pues no sirven, no sirven, lo dicen los científicos, lo dice la experiencia del año 2020 que todos vivimos. Las cifras, llenos de muertos y llenos de contagios, y las UCIs no dan abasto, a reventar. Luego, lo que fue pues esa tarea la perdimos, vamos en negativo. Y el Congreso es para eso, y entonces el Congreso es para preguntar, y entonces ¿qué se va a hacer? ¿Qué demonios hacemos en medio de esta pandemia? Y que la gente no se comporta bien y que se comporta mal y que las chiquitecas y que falta de manejo de orden público, pues evidente. Es que la primera responsabilidad de esta tragedia, doctor Fernando, de esas muertes diarias en Colombia y de esos contagios son las autoridades locales. Mire, el caso de Bogotá es la muestra. Claudia López no hizo nada en contra de los comercios informales a los que dejó operar a puerta abierta sin normas de bioseguridad, porque dígame usted cómo hace para obligar a San Andresito tal, o cómo hace para obligar la zona centro de Bogotá, donde hay un comercio tan importante, para que tengan normas de bioseguridad. No había normas de bioseguridad. De hecho, a algún genio se le ocurrió mandar a unos funcionarios con cacorro en el hombro para que fueran a fumigar a las personas. Pero es que ahí empieza el gran problema. O sea, no, es que la responsabilidad recae primero sobre los mandatarios locales, que son los culpables en gran medida de esta tragedia, porque es que lamentablemente tenemos que eximir a los ciudadanos porque ellos parecieran no tomar decisiones correctas, ¿verdad? Entonces le corresponde a la autoridad. ¿Quién es? La alcaldesa, el alcalde de Cali, el alcalde de Medellín. ¿Hicieron algo por contener la pandemia? Pues no, todo mundo libre, todo mundo para su casa. Y ahora les dio por decretar medidas extremas como la de la cuarentena de 4 días en Bogotá, estricta, donde nadie va a poder movilizarse, creyendo que con eso van a detener el contagio y detener un poco el hacinamiento en las UCIs, que ya estamos llegando al 95% de capacidad en Bogotá. Quedan menos de 130 camas para atender personas. Esa es la situación, pero ¿es culpa de quién? No de que la vacuna no haya estado antes porque estaban negociándola, sino de los malos manejos de los alcaldes. Creo yo. Claro. Entonces, muy bien, Demar, muy bien. Una preguntita para que me la conteste con tranquilidad. Desahóguese, ya se desahogó, tranquilícese. ¿A quién le reporta el alcalde en materia de orden público? No, sí, el ministro de, ¿A quién? del Interior.
al ministro del Interior, Sí, es sí, decir, sí. al gobierno nacional. Claro, claro. Dígame qué ha hecho el gobierno nacional y el ministro del Interior por corregir a Claudia López y a Pinturita y al alcalde de Cali en lo que están haciendo mal. Dígame dónde está esa gestión. No, pues sí, yo le puedo cambiar la pregunta, doctor Fernando. ¿Usted Sí. vio que el procurador Fernando Carrillo hiciera algo para No sirve. exigir Otro procurador que los no sirve para nada y que está haciendo política? Pero claro que sí, no sirve para nada el procurador. Ese es mi punto y es a donde quería llevar todo esto, doctor Fernando. Y es que han convertido el asunto de la vacuna y de los problemas de COVID y de las muertes de COVID en Colombia en un tema político, y estamos perdiendo el tiempo realmente en unos debates políticos que van a resultar inútiles. Si le van a hacer el debate el 19 de enero al ministro en el debate, le llaman audiencia pública a eso, pero realmente es un debate, obviamente, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, en el Senado de la República, pues hombre, están perdiendo el tiempo. Esperen, lamentablemente la palabra les va a sonar horrible, esperen, pero sí, esperen. El presidente ha dicho a principios de febrero, a mediados de enero, y estamos en eso. No, estamos en el momento. A mediados de enero estamos, ¿cierto? Claro, recuerde que había unas vacunas de prueba en Colombia, que no sabemos cuál sea el avance, no sabemos. Yo la verdad es que hace rato que no veo Acción y Prevención, no sé si en Acción y Prevención hayan dicho algo al respecto, no lo sé. Pero una falla suya no era Acción y Prevención, semejante programa tan Ya le apasionante. cambiaron el nombre a ustedes, además, Prevención y Acción. Prevención y Acción, ustedes sí, no, sí. Es mucha gente. No, eso fui yo el descuidado. Prevención y Acción. Bueno, en todo caso, perdimos el año. El coronavirus vuela. Las UCIs no dan abasto. La gente se está muriendo. Y la economía la volvimos pedazos. Bueno, Porque perdimos el año, guarde esa frase, perdimos el año. Una frase que creo que podremos decir en diciembre. Estamos en enero, pero en diciembre creo que esa frase va a sonar bien, porque este va a ser otro año muy difícil. En medio de esta crisis de COVID-19, la pandemia no se logra controlar completamente este año. Algo se avanzará y en la medida en que pues muchos colombianos estemos vacunados, algo se logrará, y a nivel mundial pues lo mismo. Pero lo cierto es que esto sigue de largo y en 2022 seguiremos haciendo frente a ella. Bueno, mañana estaremos en la tarde con el embajador de Israel, al que le volveremos a preguntar por qué Israel puede y nosotros no. Es que porque es un país muy chiquito, y nosotros por qué no podemos en la misma área. Israel tiene un área como el distrito capital de Bogotá, más o menos 23.000 kilómetros Como cuadrados. Quindío, me parece haber leído a alguien. No, Quindío. La comparación. No, Caldas, Quindío y Risaralda sumados tienen 12.000 kilómetros cuadrados. Israel es el doble de lo que se llamaba el antiguo Caldas. ¿Ya? Les repito, Quindío, Risaralda y Caldas sumados tienen 12.000 kilómetros cuadrados de superficie, la mitad de Israel. Israel es 2 veces el antiguo Caldas. No importa, averigüe por qué. Ellos pudieron y nosotros no. Es que ellos son desarrollados y nosotros no, hombre. 22.145 kilómetros cuadrados tiene Israel. Por eso, sí, señor, se lo estoy diciendo. Sí, el doble, entonces sí, el doble del antiguo Caldas. Y entonces en el antiguo Caldas estamos que volamos. Risaralda tiene que mandar los enfermos a otras partes. El Quindío está llevado el diablo. Manizales también. Pero pues es que los israelitas, ellos sí son desarrollados. Hombre, perdóneme, pero esa no es una disculpa válida. No lo es. ¿Por qué ellos pudieron y nosotros no? ¿Y por qué no les estamos copiando? Pero copiemos. El gobierno nacional, que es tan amigo pues de las relaciones y de no sé qué, debía tener una misión en Israel averiguando por qué allá sí pueden vacunar 150.000 personas por día de mar, por día. Están vacunando 150.000 personas. Y aquí vamos a necesitar hacer 200.000 vacunaciones por día en Colombia. Israel va a pasar a 200.000 con una población de 9 millones de habitantes. Claro. Y nosotros estamos aspirando, lo que es un puro cuento, a 200.000 con 48 o 50 millones de habitantes. Bueno, muy bien. Pues vamos a ver que se logre. Vamos a ver que se logren y cuándo se logran, y los acuerdos de confidencialidad. Y lo cierto es que no hay vacunas, y lo cierto es que la gente se está muriendo, y lo cierto es que la economía está cerrada, y lo cierto es que la gente tiene trapos rojos en las ventanas. Lo cierto es eso. Y si ese no es un problema político de orden público, pues los problemas de orden público no existen.
que el orden público no solamente es la granada y el balazo y tal, la noción de orden público es bastante más extensa que eso, y por eso se habla de un orden público económico y de un orden público... Le digo una cosa, sí, una claro, cosa. las que quiera. Menos mal no llegó la vacuna antes, porque hasta donde sé, existen muy pocos aparatos de alta capacidad y de la tecnología para poder resguardar las vacunas para el COVID-19. Ah, claro, Hasta porque ahora la refrigeración que se requiere de menos 80 grados Celsius, pues, bueno. si acaso... Sí, en la nevera de la casa no alcanza. No, yo siempre he dicho, si acaso las fábricas de helados, que son pocas en Colombia. Y no creo bueno, sí, pero sí. hay vacunas que no necesitan ese grado de congelación y se están aplicando. Me parece que Moderna y otras se pueden congelar en el refrigerador de la casa. Y entonces aquí tenemos a Pfizer que llega y no tenemos los equipos para manejar la vacuna de Pfizer. Bueno, tenemos un caso muy especial. Un caso muy especial que queremos destacar, Demar, porque es un caso de solidaridad humana. Es un caso de respuesta de unas personas a un drama. En España tuvieron una nevada como no había antecedentes en muchísimos años y mucha gente se quedó congelada y el gobierno no supo qué hacer. Y hubo unas personas que salieron a repartir cafecito caliente y a repartir algo de comida y a repartir, no sé,